características que pueden estar influenciando, entonces la recomendación es que se haga como parte del metaanálisis, una metaregresión para saber el comportamiento de forma individual, llamémoslo así, de cada una de estas condiciones que pueden hacer que varíe el resultado, especialmente en las revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados. ¿Ya? También otro elemento del metaanálisis es el diagrama de embudo. ¿Sí? El diagrama de embudo se trata de un diagrama de puntos que relaciona cada estudio con la medida de su tamaño del efecto en relación con su tamaño de muestra o el error estándar. Ya les voy a explicar. Este tipo de gráfico se utiliza, esto es lo más importante, para intentar controlar el sesgo de la publicación. Dado de que si se encuentra una gráfica asimétrica, se sugiere que hubo una inclusión preferencial de los estudios publicados con resultados positivos, con gran tamaño de muestra, ¿no es cierto? Y de esta manera las conclusiones de la revisión deben tomarse cuidadosamente. ¿Qué significa en pocas palabras este diagrama de embudo? ¿No es cierto? Este diagrama de embudo, de acuerdo al tipo, digamos, de distribución que vamos a obtener de los estudios incluidos, de los estudios originales que se han incluido, ¿no es cierto? De acuerdo a cómo se comporta nuestra distribución, ¿no es cierto? Se puede establecer si es que hubo sesgo de publicación o no. ¿A qué se refiere el sesgo de publicación? Justamente a que ciertos estudios pueden haberse introducido o publicado, ¿no es cierto? Como quien dice aquí, como dice acá, de manera preferencial, ¿sí? Solamente los resultados positivos, es decir, que se eliminaron, por ejemplo, los resultados de un ensayo clínico que demostraba que efectivamente había efectos secundarios o que los resultados no eran a favor del tratamiento, sino eran a favor del control, etcétera. El sesgo de publicación cada vez es menos frecuente, justamente porque la revisión de pares, ¿no es cierto? La revisión que se hace para poder publicar o que hacen los editores de las revistas cada vez es más estricto. Pero es justamente por esto, para garantizar que efectivamente no haya un tipo de sesgos, ¿no es cierto? Es decir, que no se incluyan solamente, especialmente en las revisiones sistemáticas, que se hayan incluido solamente los estudios publicados con resultados positivos y se hayan omitido, ¿no es cierto? Estudios en los cuales, como les mencionaba, se ha demostrado que había factores o efectos secundarios o que no había conclusiones, no habían, los resultados no eran concluyentes, etcétera, ¿sí? Entonces, para eso nos sirve identificar o que se presente como parte del metaanálisis el diagrama de embudo. Les decía, ¿no es cierto? Cada vez un poco menos probable, pero sin embargo puede existir que haya sesgos de publicación, especialmente dependiendo de la calidad y del impacto, digamos, de la calidad de la revista. Que a veces lo que quieren es publicar, ¿no es cierto? Recordemos que las publicaciones tienen un costo, ¿no es cierto? No son gratuitas. Entonces, bueno, sí puede haber ciertos casos, ¿no es cierto?, de ciertas revistas donde efectivamente pasen por alto ciertas condiciones. Este es el diagrama de embudo, ¿no es cierto?, donde en la primera, si vemos nosotros en la figura de la izquierda, esta tiene una distribución simétrica, es decir, todos los estudios que se han encontrado tienen una distribución simétrica, por lo tanto significa que no hay una ausencia de publicación. En el gráfico del medio, ¿no es cierto?, podemos ver que hay mayor peso, llamemos así, en los estudios que muestran claramente que hay mayor beneficio que riesgo, digamos, o mayor beneficio en relación a las investigaciones que demuestran a favor de la intervención. ¿Sí? Entonces, miren este gráfico. ¿Sí?
acá vamos a tener un poco, si ustedes se fijan, menor número, ¿no es cierto?, de investigaciones que demuestren que pueden ser más bien al contrario, ¿no es cierto? Esto generalmente, es decir, significa que hay una presencia de sesgo por publicación y que puede ser tanto por mala calidad o por problemas metodológicos, ¿ya? Entonces, eso es como parte del análisis también presentar o realizar este tipo de diagramas para evitar que haya sesgos en los resultados. Ok, los objetivos de una revisión, ¿no es cierto? Conseguir que la consulta a una buena revisión sistemática sea la manera más completa, fiable y rápida de estar bien informado ante una determinada cuestión, ¿no es cierto? Las revisiones sistemáticas finalmente, recuerden que van a ayudar a los médicos, al personal de salud, a tomar una decisión frente a la atención sanitaria que realizan con los pacientes. Entonces, como una revisión es una síntesis finalmente de todo lo que se ha producido sobre un tema preciso, entonces se supone que es completa, debe ser fiable si es que tiene una buena calidad y por supuesto sea rápido para poder hacer la consulta pertinente y finalmente tomar decisión sobre qué tratamiento o no se tiene que realizar a los pacientes. Nos van a permitir, por una parte, clarificar la evidencia conflictiva, lo que les decía hace un momento. Si tenemos ensayos clínicos que de forma individual unos están a favor del grupo, del tratamiento y otros están en contra, digamos, del riesgo, o sea, del riesgo-beneficio, ¿no es cierto? O hay como discrepancias en los diferentes estudios individuales, entonces una revisión sistemática nos puede clarificar y saber efectivamente a través de estas medidas combinadas, que era el metaanálisis, saber si es que es o no favorable a la intervención, ¿sí? Responder preguntas donde existe incertidumbre, explicar la variabilidad de los datos, ¿no es cierto? Porque pueden haber tanta variabilidad, resumir la evidencia disponible, es decir, nos va a permitir justamente una revisión presentar de forma resumida los diferentes artículos que hay alrededor de un tema específico, comprender la evidencia existente y tomar decisiones, lo que les mencionaba hace un momento, ¿cierto? Finalmente debe ayudar a las personas, al personal de salud, a los médicos, etcétera, que tomen una decisión con respecto a la atención sanitaria y planificar mejor los futuros estudios, ¿sí? Nos pueden decir por dónde, guiarnos un poco, qué información falta alrededor de un tema y por lo tanto, qué estudios se deberían realizar. Casi todas las revisiones sistemáticas, como parte de la discusión, hay ¿cómo se llama? Un componente que se refiere a implicaciones a nivel de la investigación. Por lo tanto, todas las revisiones sistemáticas deberían estar recomendando qué tipos de estudios se deberían estar realizando alrededor de ese tema. ¿Por qué son necesarias las revisiones sistemáticas? Un poco acá recordemos que hay tres conceptos que son súper importantes. El primero, que es la eficacia y que lo hemos discutido en el ensayo clínico controlado, ¿no es cierto? El principal objetivo de un ensayo clínico controlado es medir la eficacia, ¿ok? La eficacia y la seguridad, habíamos dicho. En una revisión sistemática también, pero recordemos que en relación a la eficacia es los resultados que se obtienen a partir de una intervención, pero que está controlado, ¿no es cierto? Porque recordemos, justamente por eso se llama ensayos clínicos controlados, ¿sí? Ese porque hay todas las variables, llamémoslo así, están controladas. Pero tenemos dos conceptos que son súper importantes. Y uno de esos es la efectividad, ¿no es cierto? Que es justamente el proponer tratamientos que inducen más beneficios que daños o molestias.
¿sí? Entonces, hablamos de efectividad en principio, todos los tratamientos, las medidas de intervención que se realicen deberían estar claramente, concluir que tienen más beneficios que daños. Supongamos que ustedes han escuchado alrededor de las vacunas del COVID. Pensemos en una de las más controversiales, llamemos de la AstraZeneca, que han escuchado en la televisión, en Puede las dar noticias. trombosis. Exactamente, ¿no es cierto? Entonces pensemos en AstraZeneca, por ejemplo, y acá dice cuál, pero sin embargo se discute de la efectividad, ¿no es cierto? ¿Cuál es la efectividad del tratamiento? Si bien pueden haber trombosis, ¿no es cierto? Pero si nosotros nos ponemos a pensar que alrededor, me parece, como fue un número, no me acuerdo cuántos fueron las personas que participaron en el estudio, ¿no es cierto? Y de todo el total de personas que participaron en el estudio, que son miles de miles, ¿no es cierto? Apenas 61 personas tuvieron trombosis. ¿Ya? ¿Qué es lo que nos demuestra entonces la efectividad? La efectividad nos está diciendo, si bien podemos tener trombos, pero la probabilidad de un trombo es de 1 en 1.000.000 de personas, ¿no es cierto? A diferencia del beneficio que puedo tener con la vacuna, ¿sí? ¿Cuál es en general el beneficio de las vacunas contra el COVID? Evitar la muerte, ¿no es cierto? Evitar la gravedad, el que una persona con COVID no tenga que ir a una unidad de cuidados intensivos y que por lo tanto tenga necesidad de utilizar respiradores, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, la efectividad, ¿no es cierto? Es decir, es mayor el beneficio que el riesgo. ¿Sí? Y recordar luego, ya habíamos conversado un poco de los efectos secundarios en general. Casi en todos los tratamientos podemos tener efectos secundarios. Entonces, a eso se denomina efectividad, ¿sí? Al riesgo, ¿no es cierto? O el balance entre el riesgo y el beneficio. La eficiencia, en cambio, se relaciona con los beneficios y los costos que puede tener un tratamiento, ¿sí? ¿Cuánto nos cuesta finalmente? Y si es que los costos no son, son demasiado caros, digamos, en relación a los beneficios. ¿Sí? Es muy difícil, hay un tema inclusive ético que a veces se discute en relación al tema de eficiencia por los costos, porque porque a la final los costos en salud o lo que inviertes en salud o lo que inviertes para evitar una muerte, llamemos así, o una discapacidad, etcétera, entonces no puede tener un valor económico. Entonces hay ciertas discusiones éticas, como les digo, alrededor de estos dos objetivos y que las revisiones sistemáticas pueden dar una respuesta sobre la efectividad y la eficiencia, además de la eficacia que ya habíamos visto anteriormente. Bueno, lo que se necesita en realidad es ser capaces de establecer un balance entre los beneficios y riesgos, entre las molestias, los costos para todas las alternativas disponibles, ¿no es cierto? Y también disponer de información fiable y precisa sobre los efectos secundarios, lo que les mencionaba hace un momento. Por eso es que las revisiones sistemáticas son importantes, porque finalmente nos pueden decir de forma resumida, de ver a partir de todas las publicaciones que se han realizado sobre un tema determinado, justamente evaluar la eficacia, la eficiencia y la efectividad. Y como les decía, lo más importante es tener información a la mano disponible para poder implementar en la atención sanitaria. ¿Cuál es el problema? Es que por supuesto que no hay revisiones sistemáticas alrededor de todos los temas, es decir, de todos los tratamientos para todas las enfermedades. No, no es cierto, no hay. Hay de algunos, pero de otros no hay. Okay.
Luego siempre otra de la importancia que hemos hablado también de las revisiones sistemáticas es que las decisiones no estén basadas en opiniones o en la opinión de expertos. Recuerdan que habíamos visto la formulación de las guías de práctica clínica y que habíamos visto que tienen muchos sesgos cuando se toma como base de las guías de práctica clínica el conocimiento de expertos, ¿no es cierto? Porque pueden haber sesgos, etcétera, ¿sí? Y por lo tanto, la recomendación o la importancia justamente de las revisiones es que las revisiones sistemáticas van a estar basadas en la evidencia científica que ha sido publicada. Ok, un poco estos son los diferentes factores que influyen en la toma de decisiones, tanto clínicas como sanitarias, ¿no es cierto? Vamos a tener el consejo de los profesionales, los recursos disponibles, ¿no es cierto? Las preferencias del paciente, las decisiones básicamente políticas, ¿no es cierto? No necesariamente puede ser en relación a las necesidades, ¿no es cierto? La demanda social, etcétera, pero una combinación, si bien puede haber una combinación de estos, uno de los elementos más importantes para la toma de decisiones clínicas es, por supuesto, tener en cuenta la evidencia sobre la eficacia, la efectividad, etcétera, de los diferentes tratamientos. En general, ¿dónde se puede encontrar información sobre la efectividad clínica? Por supuesto, la experiencia personal, el razonamiento a partir del razonamiento fisiopatológico. De nuevo, es un poco a tomar en cuenta que la mayor, digamos, la información que se pueden tomar en función de los libros y especialmente de los artículos científicos publicados, ¿no es cierto? Es en realidad la mejor información que se puede tener, no solamente para hacer una revisión sistemática, sino en general para hacer un trabajo, ¿no es cierto? Es importante saber dónde buscamos, ¿ya? Saber también de cuál es nuestra fuente de información, ¿ya? Por supuesto, siempre van a ser la mejor fuente los libros y las publicaciones. ¿Cuál es el problema? Es que en la actualidad tenemos mucha información, ¿no es cierto?, que generalmente podemos encontrar en el Internet y que hay información justamente contradictoria, a veces la calidad, no toda lo que les mencionaba hace un momento, no todas las publicaciones y no todas las revistas tienen una buena calidad, por eso es que justamente debemos aprender a evaluar con los diferentes instrumentos, ¿no es cierto?, que se han revisado. Pueden haber resultados contradictorios, hay falta de tiempo, entonces las revisiones sistemáticas son un mecanismo, una herramienta que va a ser, que va a permitir justamente garantizar la calidad de la información, nos va a permitir resumir justamente la evidencia y por supuesto no vamos a tener que revisar 100,000 artículos, sino que las revisiones sistemáticas ya se encargan de haber hecho esa revisión previa y por lo tanto de darnos una conclusión. Ok, veamos. ¿Cómo debería ser una buena revisión sistemática? Veamos algunos elementos. Ya hemos hablado de la diferencia entre las revisiones sistemáticas y las revisiones narrativas, ¿no es cierto? Las revisiones narrativas son las revisiones que se basan en la opinión de expertos y, por supuesto, las revisiones sistemáticas que se basan en relación a la evidencia. Ok, vamos a ver. Hay algunas dificultades en general también en las revisiones sistemáticas porque pueden haber sesgos de publicación, que ya les había comentado hace un rato, pueden haber sesgo en la selección de los artículos que están incluidos, pueden haber una calidad variable de los estudios que también se incluyen en la revisión, ¿no es cierto? Puede haber faltar una buena sistematización. Por supuesto, el tema de transparencia, importante la actualización. Recordemos que cada periodo, pongamos, si hablamos de un tratamiento farmacológico, permanentemente pueden salir nuevos artículos.
¿sí? Nuevos artículos publicados que puedan demostrar. Entonces, en las revisiones sistemáticas se debe estar o realizar permanentemente actualizaciones, justamente por la cantidad de producción que puede haber alrededor de un tema, ¿no es cierto? Pero hay algunos que hay más frecuencia, en otros temas hay menos frecuencia, ¿no? Pensemos en temas pediátricos, en temas ginecológicos, en algunos en tema de hipertensión arterial, de diabetes, o sea, de las crónicas pueden haber mucha información, ¿no? Pero cada vez en relación a enfermedades raras, por ejemplo, va a haber un poco menos de información que se actualice permanentemente, por lo tanto también las revisiones sistemáticas deben ir incluyendo la nueva información que se genera. Lo que les había mencionado, se puede realizar siempre una revisión sistemática, ¿no es cierto? Pero no siempre se puede realizar un metaanálisis, ¿ya? ¿Por qué? Por lo que les decía, el metaanálisis necesitamos que la información original de cada uno de los estudios sea compatible, ¿no es cierto?, entre todos los estudios que se hayan incluido. Si alguno de los estudios, pongamos, en lugar de, voy a decir, en este caso que habíamos visto de dolor, todos se habían presentado en odds ratios, ¿no es cierto? Por eso se sacó un metaanálisis de un odds ratio, pero vamos a suponer que en algunos casos los estudios originales presentaron en función de un riesgo relativo. Otros estudios de odds ratios, otros en proporciones o en diferencias, como era dolor, a lo mejor utilizaron en diferencia de medias, ¿ya? Entonces, si es que tuviéramos tanta diversidad de resultados, sería imposible realizar un metaanálisis, ¿ya? Por eso es que dicen que la revisión sistemática, que es un proceso ordenado, metódico de diferentes o de las diferente información que ha sido publicada, ¿no es cierto? Entonces siempre podemos hacer una revisión sistemática porque es un método, es una investigación científica que sigue el método científico, sin embargo no necesariamente se va a poder realizar metaanálisis. ¿Okay? ¿Cuáles son los pasos? Bueno, ¿cuáles son los pasos para una revisión? Primero, lo que se requiere es formular una pregunta o un problema de investigación. Ya vamos a ir identificando. En esta ruedita está un resumen de todos los pasos que se realizan. Una vez que tenemos formulada la pregunta de investigación, ¿no es cierto? O formulado el problema de investigación, pasa a localizar los estudios. ¿Ya? Recuerden hacer una búsqueda bibliográfica, recuerden lo que les había mencionado, es exhaustiva. Quiere decir que en realidad sobre un tema se ha hecho una búsqueda exhaustiva y se han encontrado todos los artículos alrededor de la formulación de ese problema o de ese tema de investigación, ¿ya? Una vez que se han localizado todos los estudios, se va a seleccionar y evaluar la calidad de cada uno de los estudios, ¿no es cierto? Ahí está la valoración del riesgo de sesgo. Van a hacer esta evaluación con las diferentes plantillas, ¿no es cierto? Si es que fuera un ensayo clínico, se introdujeran los ensayos clínicos controlados, entonces sabemos que la evaluación del riesgo de sesgo se debería utilizar el CONSOR. Si es que una revisión sistemática fuera sobre un estudio, sea de casos controles o de una revisión sistemática en base de estudios de corte, sabemos que tenemos una plantilla que se denomina STORF, ¿no es cierto?, para poder valorar el riesgo de sesgo. Entonces, lo que hacemos es seleccionar los estudios y evaluar la calidad de los estudios. Una vez que se ha hecho esta parte, se procede a lo que corresponde al análisis de los datos, tanto la recolección de los datos individuales de cada uno de los artículos, como el análisis y la síntesis, como sería, por ejemplo, el metaanálisis, ¿ya? Una vez que nosotros tenemos, se va a realizar la interpretación de los resultados, es decir, la discusión y las conclusiones.
Vamos viendo algunos de los elementos que son importantes como parte de la revisión sistemática. Pasemos a la formulación de las preguntas clínicas estructuradas. ¿Sí? La formulación de las preguntas clínicas estructuradas en las revisiones sistemáticas generalmente se aplica o se utiliza el acrónimo PICO. ¿Ya? El acrónimo PICO, cada uno, por eso se llama acrónimo, cada uno de estas letras, la P, la I, la C y la O, corresponden a un elemento importante en la pregunta. La P va a ser la población, ¿no es cierto? Por lo tanto, se deben describir las características de los pacientes y la enfermedad. ¿Ya? La intervención va a ser el tratamiento que finalmente interesa probar o comprobar que efectivamente tiene mayor eficacia, eficiencia, efectividad, etc. La comparación, las alternativas, la comparación puede ser con otro principio activo o con un placebo, o se puede comparar con el tratamiento de no hacer nada también, ¿no? El decir no realizar ninguna intervención. Y finalmente la O corresponde al... Ay, me he olvidado, perdón, porque no me hicieron acuerdo de grabar. Bueno, le voy a grabar este Recording in rato acá, progress. perdón. Milena, te dije que me hagas de acuerdo siempre. Ok, luego hago un resumen. Un resumen. Y finalmente los outcomes o resultados. Los outcomes o resultados son finalmente los resultados, justamente, o las consecuencias que se esperan que se produzcan. Entonces, la formulación de las preguntas, que es nuestro primer componente de la revisión sistemática, ¿no es cierto? Se le conoce justamente como formulación de las preguntas clínicas y viene acompañado por este acrónimo PICO. En algunos también hay la T, es decir, es PICOT, y el AT se refiere al tiempo. ¿Ya? Pero en este caso, básicamente, generalmente se utiliza solamente el acrónimo PICO. ¿Ok? Formulación. Una vez que ya se ha definido de forma clara cuáles son los pacientes, etcétera, se pasaría al siguiente paso. Vamos a poner un ejemplo de la formulación de la pregunta clínica estructurada. ¿Ya? Por ejemplo, en lo que se trata es de en pacientes adultos, ¿no es cierto?, que tienen somnolencia diurna, ¿no es cierto? La intervención sería el dar cafeína de cualquier forma en alimentos o en tabletas, ¿no es cierto? Y la comparación sería el no tratamiento o el no dar tratamiento o cualquier otra intervención para la somnolencia o también ser placebo. Y finalmente los outcomes, ¿no es cierto? Sería, por ejemplo, disminuir justamente la somnolencia, mantener despierto, alerta, ¿no es cierto? Y evitar efectos adversos, ¿ya? Entonces, esto sería una pregunta clínica estructurada e identificar cuáles son los componentes de los pacientes, las intervenciones, las comparaciones o los outcomes. Veamos otro ejemplo. Le dice, lo que se quiere es identificar si es que la miel es efectiva para mejorar la calidad del sueño en los niños menores de 5 años con tos nocturna comparado con el dextrometorfano. El dextrometorfano es simplemente un antitusígeno. Veamos. Entonces, el paciente o problema, vamos a tener a los niños menores de 5 años con tos nocturna. La intervención va a ser el uso de la miel, ¿no es cierto?, que es lo que nosotros queremos saber si es que es efectiva o no. La comparación en este caso va a ser el medicamento, el dextrometorfano, y el outcome va a ser el mejoramiento de la calidad del sueño. ¿Sí? Entonces, una vez que yo ya he identificado con claridad cuál es mi pregunta de investigación, ¿no es cierto?, o mi pregunta clínica estructurada, yo puedo saber o pasar a la siguiente fase, que sería la búsqueda
¿no es cierto?, la búsqueda de la información relevante, ¿sí? De la información relevante, ¿no es cierto?, en la búsqueda bibliográfica, ¿sí? Aquí es importante considerar el tipo de revisión sistemática que podemos tener. O una revisión sistemática puede ser de las intervenciones, como en este caso, como en los dos casos que hemos visto, ¿no es cierto? Y básicamente cuando tenemos una revisión sistemática alrededor de una intervención, los artículos que se deben incluir son los ensayos clínicos controlados, ¿sí? Si la intervención, digamos, si la revisión sistemática es sobre métodos diagnósticos, por ejemplo, si me interesa a mí saber si es que el eco va a ser mejor que una radiografía para, yo qué sé, el diagnóstico de fracturas. Estoy inventando, ¿sí? Entonces, en ese caso, vamos nosotros a incluir estudios, pueden ser estudios, casos, estudios transversales, pueden ser estudios de corte, pero también se pueden hacer o incluir ensayos clínicos de una sola rama. ¿Okay? Para los factores de riesgo o factores pronósticos, por supuesto, se van a utilizar estudios de casos y controles o de corte, ¿sí? Y finalmente, para estudios de efectos adversos, por supuesto, se van a requerir incluir en mi revisión o en la revisión sistemática ensayos clínicos controlados. ¿Qué es importante? Que de acuerdo a cada uno de los diferentes tipos de revisiones sistemáticas, se debe incluir diferentes tipos de estudios. No todos los estudios son válidos para la misma pregunta. Y es de nuevo por esa razón que se mencionaba que, que tenemos revisiones sistemáticas de ensayos clínicos controlados, ¿no es cierto?, en los niveles de evidencia. Teníamos revisiones sistemáticas de estudios de casos y controles o de corte, ¿sí? Entonces, por esa razón es que en los criterios de inclusión y exclusión debemos considerar qué tipo de ensayos o qué tipos de estudios se deben incluir. Si es que es de intervención, recordar que siempre van a ser ensayos clínicos controlados. Los estudios o las revisiones sistemáticas sobre métodos diagnósticos, recordar que puede ser un estudio transversal, un estudio de corte o un estudio o un ensayo clínico de una sola rama. Factores de riesgo pronóstico siempre van a ser estudios de casos y controles o de corte, y por supuesto los efectos adversos van a ser de ensayos clínicos controlados. Como les decía, ¿por qué es importante? Porque cuando definimos criterios de inclusión y criterios de exclusión para la revisión sistemática, por supuesto debemos definir qué tipo de estudios se van a incluir. Como parte, recordar que como parte de las revisiones sistemáticas debe haber un antecedente, ¿no es cierto? Los antecedentes alrededor de la pregunta clínica estructurada que me va a permitir identificar la descripción de la patología y las repercusiones, la descripción de la intervención y la importancia en la práctica clínica, y luego por qué puede funcionar una intervención y por qué es necesaria realizar la revisión. Okay. En los criterios de selección debemos considerar que se van a derivar de los objetivos, el tipo de participantes. Cuando definimos el tipo de participantes es justamente relacionado con esto, ¿no? Con niños menores de 5 años. Si a mí me interesa saber o encontrar ensayos clínicos, por supuesto que me digan cuál es la efectividad de la miel de abeja, ¿no es cierto? Va a ser en los niños menores de 5 años. Por lo tanto, mi criterio de selección va a ser el tipo de participantes, deben ser menores de 5 años, ¿sí? Porque probablemente la miel puede tener diferente eficacia si es que tengo un grupo o unas personas adultas, así tenemos
niños. ¿Ya? Entonces, en este caso, la revisión debe centrarse en el tipo de participantes, el tipo de intervención, es decir, tomar todos los artículos que se han publicado alrededor de el consumo de la miel de abeja, ¿no es cierto? El outcome es específico para mejorar la calidad del sueño, porque a lo mejor pueden haber que se han estudiado la miel de abeja para diferentes resultados. Y finalmente el tipo de estudios. Díganme ustedes qué tipo de estudio debería utilizarse en el caso de la miel de abeja. ¿Qué tipos de estudios se deberían incluir? A ver, Andrés, no te escucho. Tienes apagado el micrófono. No, es que no estaba seguro, profe. No importa, dime lo que tú piensas. ¿Qué crees? ¿Qué tipo de estudio debería incluirse para comprobar la eficacia de la miel para la miel en los niños menores de 5 años para mejorar la tos nocturna? Digamos, con tos nocturna para mejorar la calidad de sueño. ¿Qué tipo de estudios crees que deberían incluirse en la revisión sistemática? Puede ser de casos y controles. A ver, veamos de nuevo lo que habíamos visto hace un momento, ¿no? ¿De qué tipo de revisión sería? Es una revisión sistemática de una intervención, de un método diagnóstico, de factores de riesgo, pronóstico o de efectos adversos. Queremos medir eficacia de la miel de abeja. De intervención. Exactamente. Y si es un estudio de intervención, entonces, ¿qué tipo de estudios deberían incluirse? ¿Me puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué tipo de estudios se deberían incluir si es que es una revisión sistemática alrededor de una intervención? No estoy seguro, profe. A ver, ¿quién? Germán, ¿quién le ayuda? Jennifer, a ver. ¿Qué tipo de estudio creen? Pero si acabamos de mencionar. Acabo de decir este rato 2 veces, repetí qué tipos de estudios deberían incluirse de acuerdo al tipo de revisión sistemática que se debe realizar. A ver, Nelly, tú. ¿Qué tipo de estudios se deberían incluir en una revisión sistemática de una intervención? Acabo de decir hace un minuto, hace un segundo. A ver, ¿quién me dice? A ver, Denise, Jorge, Andrea. Alison, ¿qué tipo de estudios? En este ejemplo. Voy a poner de nuevo de qué ejemplo. No es cierto, aquí está. La miel es efectiva para mejorar la calidad del sueño en los niños menores de 5 años con tos nocturna comparado con el dextrometorfán. Ok, ya dijeron que es. Ya dijo Andrés que se trata de una revisión sistemática de intervención. ¿Ok? Listo. Ahora quiero que me digan qué criterios, qué tipo de estudios se deberían incluir como parte de los criterios de selección. Podría ser un aleatorizador. Correcto. Muy bien. ¿No es cierto?
debería ser un ensayo clínico aleatorizado o un ensayo clínico controlado. ¿De acuerdo? Que es justamente lo que acabamos de decir. ¿Por qué es importante? Porque no vamos a incluir un ensayo clínico controlado si es que la pregunta o la revisión sistemática se refiere a factores de riesgo, ¿no es cierto? Si es que se refiere a factores de riesgo, ahí sí deberían introducirse en estudios como casos y controles o estudios de corte, ¿no es cierto? O transversales también. ¿Listo? ¿Por qué? Porque lo que nos interesa saber es alrededor de cuáles son los factores de riesgo. ¿De acuerdo? Lo que les decía. Si es que la revisión sistemática se refiere a efectos secundarios. ¿Qué tipo? Por supuesto, sabemos que solo efectos secundarios podemos medir o establecer o evaluar cuando tenemos un ensayo clínico controlado. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les decía, si a mí mi pregunta es alrededor de un factor de riesgo, ¿no es cierto? No podría incluir ensayos clínicos controlados porque no es lógico, ¿ya? No, los ensayos clínicos no me proporcionan información alrededor de factores de riesgo o factores pronósticos, ¿ya? Pero en cambio, si es que tenemos un estudio de intervención, en cambio no podríamos incluir ensayos clínicos, digamos, no podríamos incluir estudios de corte o estudios de casos y controles. Deberíamos solo incluir ensayos clínicos controlados. ¿De acuerdo? Entonces, es importante definir con claridad cuáles son los criterios de selección para tanto de los participantes, las intervenciones, los resultados y el tipo de estudio. Bueno, se debe definir el propósito, digamos, de los criterios de selección, lo que les mencionaba, ayudar a diseñar la búsqueda, seleccionar de forma adecuada los estudios, guiar el diseño del análisis y, por supuesto, minimizar los sesgos. La selección de los estudios no pueden basarse en los resultados favorables o no, sino en la medida en que estos se dirigen a contestar la misma pregunta formulada por la revisión. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a incluir en la revisión, en la búsqueda bibliográfica, por supuesto, artículos que solamente mencionen que sean favorables, por ejemplo, a miel de abeja, sino que en general debe estar encaminado a responder la pregunta. Y la pregunta, ¿no es cierto?, clínica estructurada estaba enfocada a medir la eficacia de la miel en la tos nocturna para mejorar la calidad de sueño. Entonces, en principio, todos los artículos que yo incluya o que se deberían incluir en la revisión sistemática debería estar en función de la pregunta. ¿De acuerdo? De la pregunta y, por supuesto, de nuevo, del tipo de participante, la intervención, los outcomes y, por supuesto, el tipo de estudios. ¿En qué consiste la búsqueda bibliográfica? Lo que les había mencionado es una búsqueda exhaustiva, pero no vamos a buscar en cualquier parte, es decir, no vamos a poner el Google, no vamos a usar el Google solo, o no vamos a buscar en el rincón del vago, o no se va a buscar en monografías.com, ¿no es cierto? La idea es que la búsqueda bibliográfica se realice de nuevo en bases de datos, ¿no es cierto?, que garanticen la calidad de la información, ¿no es cierto? Una de esas, se me ocurre a mí, es, por supuesto, es utilizar el Medline, ¿no es cierto? Es decir, el PubMed. Podemos, de acuerdo al tipo de información que requerimos, buscar en revistas indexadas, en las revistas de impacto. Sin embargo, recordemos que a nivel de publicaciones, ¿no es cierto?, el PubMed es un buen buscador de Medline. Recordemos que en Medline vamos a tener casi un sistema, ¿no es cierto?, donde se tiene información, en realidad, de Library of Medicine, ¿no es cierto?, toda la información que tenemos publicada.
¿ya? Entonces es una buena alternativa utilizar el PubMed. Luego también eso, digamos, es a nivel de generalmente de América, de Estados Unidos, etcétera. Porque luego tenemos, así como tenemos para PubMed y tenemos el Medline en todo lo que es de Estados Unidos, tenemos también otra base de datos, como es Embase, que se llama Embase, que es en cambio todas las publicaciones que están alrededor de Europa. Entonces la idea es utilizar ciertos metabuscadores, ¿no es cierto? Así, que permiten justamente que nos hagan la búsqueda en diferentes bases de datos potentes. ¿Cómo hacemos la búsqueda bibliográfica? Generalmente la búsqueda bibliográfica se va a realizar a través del uso de términos indexados, de lo que se conoce como términos mesh. Porque esto, si ustedes han visto en los artículos, al final del resumen tenemos palabras claves, ¿no es cierto? Esas palabras claves son en principios palabras que están en un gran diccionario llamado Thesaurus, y que hace que todos, en general, todas las revistas o artículos publicados deben tener estas palabras claves, y estas palabras claves deben ser palabras indexadas en este diccionario llamado Thesaurus, que finalmente garantizan que efectivamente todas las palabras sean realmente palabras no comunes, sino palabras indexadas o palabras que nos van a permitir identificar las características más importantes del artículo, pero que están en este diccionario, es decir, no son palabras comunes. ¿Por qué sucede que a veces buscamos y no encontramos? Es que probablemente el término que nosotros usamos como término de búsqueda es no es un término indexado. Entonces podemos pasar horas de horas buscando que en realidad no existe en este diccionario, y por eso es que a veces nos demoramos mucho en buscar un artículo que se refiera a un tema muy específico, es justamente porque en la realidad no existe, no está ese término indexado, ¿ya? Entonces, por eso es importante identificar términos indexados para poder hacer la búsqueda. Y como les había dicho, en bases de datos que obviamente que tengan impacto. Lo que les mencionaba, si se acuerdan en la unidad de ensayos clínicos controlados, les mencionaba que los protocolos de todos los ensayos clínicos están registrados en el Clinical Trials, ¿ya? Eso me permite, obviamente, hacer una búsqueda en los ensayos clínicos, especialmente, que se realicen una búsqueda específica en este tipo de bases de datos, ¿ya? Ok, ¿dónde podemos localizar revisiones sistemáticas? Tenemos en Excelencia Clínica, en la Cochrane, por supuesto, hay una base de datos de las revisiones de la Universidad de York, ¿no es cierto? Es decir, tenemos diferentes institutos que se encargan de hacer revisiones sistemáticas y que se pueden buscar. Entre una revisión sistemática y un artículo original, por supuesto, recuerden que el nivel de evidencia que habíamos visto la semana anterior, ¿no es cierto? Recordar que los niveles de evidencia son mejores cuando tenemos revisiones sistemáticas, si tenemos ensayos clínicos o tenemos estudios observacionales o estudios analíticos, ¿ya? Esa es la estructura. ¿Cuál es una estructura de un protocolo? El resumen, los antecedentes, los objetivos, los criterios de selección de los artículos para la revisión, la estrategia de búsqueda, que es cómo vamos a hacer la búsqueda y en dónde, ¿no es cierto? Como les decía, la idea es de que la estrategia de búsqueda están incluidos bases de datos importantes, ¿no es cierto? Relevantes.
¿ya? Luego, ¿cuáles van a ser los métodos de revisión? ¿Cómo se va a realizar? La selección de los artículos, la extracción de los datos, la valoración de calidad de los artículos, el análisis estadístico, que se refiere básicamente a si se va a poder realizar o no metaanálisis, con qué tipo de modelos, si es modelo de efectos fijos o modelos de efectos aleatorios, o si no se va a realizar también metaanálisis, por supuesto, y las referencias bibliográficas. Algunos elementos de una evaluación, vamos a ver rápidamente, la evaluación de una revisión sistemática. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, vamos a tener el que habíamos revisado la semana pasada, ¿no es cierto? Enriquecimiento individualizado versus estándar de la dieta para el crecimiento y desarrollo de lactantes prematuros que reciben leche materna. Podríamos identificar cuáles son los elementos. Veamos en este ejemplo cuáles son los elementos, ¿no es cierto?, para identificar la población, cuál sería la intervención, la comparación y los outcomes. Pensemos, ¿cuál es la población? Hagamos el ejercicio. ¿Ya? Lactantes prematuros. Perfecto, ¿no es cierto? Lactantes prematuros, obviamente que reciben leche materna. Ok. La intervención. ¿Cuál es la intervención? ¿Qué es lo que se quiere comprobar? ¿No es cierto? Para ver si es que efectivamente aún mejoran los resultados. El enriquecimiento de la dieta individualizada. Muy bien, individualizado, exactamente. La comparación, ¿cuál va a ser? ¿Con qué se va a comparar entonces el enriquecimiento individualizado de la leche, ¿no es cierto? De la dieta, comparado con qué? Con la comparación. Muy bien, la dieta estándar. Y finalmente los resultados o los outcomes, ¿cuál sería? Sí, ¿cuál de las dos beneficia el desarrollo y crecimiento del bebé? El crecimiento, ¿no es cierto? Es decir, ¿cuánto mejora el crecimiento y el desarrollo? Muy bien, entonces, si ustedes se fijan, se han identificado con claridad cada uno de los elementos de esta revisión sistemática. Ya vamos a ver un poco el resumen. Espérenme un segundo. Solo para que veamos. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a compartir el artículo completo. No, el artículo completo porque es gigante, ¿no? Pero sí el resumen, vamos a ver. Entonces, veamos. El resumen para que ustedes tengan claro, ¿no es cierto?, los diferentes elementos que vamos a tener en una revisión sistemática. Primero, los antecedentes, que era lo que habíamos visto, ¿no es cierto? Los antecedentes básicamente dice que hay la leche materna, ¿no es cierto?, en comparación con la leche maternizada, que son los sucedáneos de la leche. En pocas palabras, la leche de tarro, la leche, por eso se llaman sucedáneos de la leche. ¿No es cierto? Lo que dice es que se ha identificado que reduce la morbimortalidad, ¿no es cierto?, en los lactantes prematuros, pero a veces es necesario enriquecerla para satisfacer las necesidades nutricionales y reducir el riesgo de deficiencias en el crecimiento, ¿no es cierto?, del crecimiento, porque recordemos que son niños prematuros. Entonces, básicamente están dando los antecedentes de por qué es importante hacer esta revisión. Los objetivos,
determinar si el enriquecimiento individualizado de la leche materna en respuesta al nitrógeno urérico en la sangre del lactante enriquecida, dice, o el contenido de macronutrientes de la leche materna medidos con un analizador de leche, ¿no es cierto?, reduce la mortalidad y la morbilidad y promueve el crecimiento y desarrollo. En lactantes, de nuevo, ¿no es cierto?, en lactantes prematuros. Métodos de búsqueda, ¿dónde se hizo la búsqueda? ¿No es cierto? Está justamente en la Cochrane, ¿cómo se llama en el registro central de los ensayos clínicos controlados, ¿no es cierto? Se hizo también en Medline a través del PubMed, se hizo entonces en las bases de datos de enfermería, ¿no es cierto? Dice hasta septiembre del 2019, también se buscaron ensayos clínicos controlados aleatorizados, cuasi experimentales relevantes en las diferentes bases de ensayos clínicos controlados. Entonces nos dice en dónde se buscó los diferentes artículos. Luego los criterios de selección, ¿no es cierto? Como esta es una revisión sistemática de una intervención, por supuesto, los criterios de selección van a ser ensayos clínicos controlados, aleatorizados, cuasi aleatorizados, ensayos clínicos controlados, ¿no es cierto?, en donde tenemos los lactantes prematuros alimentados exclusivamente con leche materna, comparado con aquellos niños que recibieron, ¿no es cierto?, enriquecimiento estándar, ¿sí? Ok. Dice durante al menos 2 semanas, etcétera. Entonces aquí están los criterios de selección, cómo se obtuvo los datos, obtención y análisis de los datos. Entonces ahí dice que 2 autores revisaron y realizaron la evaluación de la calidad, extrajeron los datos. Y acá es interesante. Los datos, los análisis de los datos continuos se informaron mediante diferencia de medias y los datos dicotómicas mediante razón de riesgos, es decir, riesgos relativos, ¿no es cierto? Luego utilizaron como criterios de Gradé para evaluar la certeza de la evidencia. Entonces aquí está cómo se realizó la obtención y el análisis, los principales resultados, ¿no es cierto? Y finalmente las conclusiones de los autores. ¿Sí? Se encontró evidencia de certeza moderada a baja que identifica que el enriquecimiento individualizado, ya sea personalizado o ajustable, de los alimentos enterales de los lactantes maternos de muy bajo peso al nacer aumenta la velocidad de crecimiento del peso, la talla y el perímetro cefálico durante la intervención en comparación con el enriquecimiento estándar no individualizado, ¿no es cierto? Entonces aquí nos está dando las conclusiones de la revisión sistemática, ¿ok? Listo, no podemos ver todo el artículo porque nos cuesta, porque tendríamos que pagar, ok. Pero la idea era que identifiquemos, ¿no es cierto?, las diferentes secciones que vamos a tener en una revisión sistemática, ¿sí? No vamos a ver toda la revisión, o sea, no vamos a realizar la evaluación de toda una revisión. Sin embargo, vamos a ver algunos de los puntos que son importantes en la evaluación. Dejen ver un segundo, compartir la pantalla del artículo. Ok, volviendo entonces a la evaluación de una revisión sistemática, así como habíamos nosotros identificado que la evaluación o la plantilla de evaluación de un ensayo clínico controlado es el CONSORT, ¿no es cierto? Para una guía de práctica clínica, la evaluación es el AGRI-2, ¿no es cierto? En el caso de una revisión sistemática, plantilla o los criterios que se utilizan son el PRISMA,
¿ya? La plantilla de evaluación va a ser el prisma. El prisma va a constar igual de 27 puntos, ¿no es cierto? Y debemos tener un diagrama de flujo de 4 fases, especialmente para los ensayos clínicos controlados. La mayor parte de los ítems son pertinentes para reportar las revisiones de estudios no aleatorizados sobre beneficios y daños. Y vamos entonces solamente a revisar el prisma. ¿Se acuerdan dónde habíamos visto que había los diferentes criterios o las diferentes plantillas? Vamos a ver una nueva pantalla. Ok, en el Google vamos a poner el nombre. Ok, veamos. Si ven la pantalla principal del Equator Network, sí. Ok, acá tenemos nosotros, acá dicen, mire, tienen todos los artículos, digamos, todos los diferentes tipos de estudios, ¿no es cierto? Y tenemos, ¿no es cierto?, las plantillas de evaluación. Acá dice el consor que habíamos visto para los ensayos clínicos controlados, para los estudios observacionales, las plantillas se llama STROF, y para las revisiones sistemáticas se llama Prisma. Vamos a abrir un poco el Prisma y nosotros podemos bajarnos en Word o en PDF, ¿no es cierto? Veamos cualquiera de los dos. Ok. Bueno, no sé si ustedes tienen pueden visualizar la plantilla del prisma de evaluación o no, en la pantalla. Sí, sí se ve, Doc. Ya, ok, solamente es como para identificar, es muy parecido a la plantilla de Consor, ¿no es cierto? Donde vamos a evaluar, ¿no es cierto? El título, el abstract, la introducción, si es que efectivamente en la introducción se describe, ¿no es cierto?, la racionalidad del tema, los objetivos. Luego tenemos los métodos, ¿no es cierto?, los criterios de inclusión, los recursos que se utilizaron, la estrategia de búsqueda, la selección, cuál fue el proceso de selección, la recolección de los datos y el procesamiento, ¿sí? Los datos, cómo fueron igualmente trabajados. Tenemos si es que los estudios tuvieron o no tuvieron riesgo de sesgo, las medidas del efecto, la síntesis metodológica. Entonces vamos a ir viendo cada uno de los criterios, los resultados, la discusión, igual que en el caso anterior del consort, ¿sí? En los ensayos clínicos recordábamos que utilizábamos el consort. Algunos elementos, veamos. Ya solamente vamos a ver, sí. Algunos de los criterios, no vamos a ver todos, ¿no es cierto? Pero algunos que son importantes. Por supuesto, lo primero es saber si es que la pregunta clínica estuvo enfocada o estuvo claramente enfocada, es decir, identificar la patología de interés, la población, los pacientes, cuál fue la intervención, ¿no es cierto?, de interés, finalmente los resultados, o sea, los outcomes, ¿sí? Si es que otro elemento que es importante, de nuevo, es los criterios de selección del artículo, es decir, si es que el tipo de artículo
Si un momento Recording stopped. Recording in progress. Perdón, estábamos viendo. Voy a pasar un poco rápido, al menos los elementos importantes, ¿no es cierto? ¿Dónde se hizo la búsqueda la bibliográfica? Si hubo seguimiento de las listas de referencia, si hubo contacto. Muchas veces para las revisiones sistemáticas, como no toda la información puede estar en el artículo, sin embargo, se puede contactar directamente con los autores de los artículos, ¿no es cierto? Y con ellos buscar la información que se requiera, ¿ya? Si se hizo una búsqueda exhaustiva de los artículos publicados y no publicados, ¿no es cierto? A los artículos no publicados se le conoce como literatura gris. Entonces, por eso era que yo les mencionaba, en la búsqueda bibliográfica debe ser exhaustiva. Por lo tanto, en las revisiones sistemáticas también deberían estar incluidos los artículos no publicados, es decir, en la literatura gris, ver que efectivamente la búsqueda se haya realizado en todos los idiomas, no solamente en el inglés, ¿no es cierto? Por lo tanto, es importante lo que les mencionaba hace un momento, definir la estrategia de búsqueda y en dónde también se realizó la búsqueda. ¿Sí? Vamos a pasar rápido. Ok. Bueno, aquí es como si es que los autores revisaron la calidad interna de los estudios incluidos, ¿no es cierto? Si se valoró o no se valoró. Luego, cuáles fueron los resultados, ¿sí? Los resultados que se obtuvieron es decir, de los datos combinados, ¿sí? Claramente que se obtuvo en el metaanálisis, ¿ok? Ahí está, ¿no es cierto? ¿Cuál es el resultado global de la revisión? Y si es que los resultados, ¿cuál fue la precisión de los resultados? ¿Sí? Y finalmente, si es que esos resultados pueden o no pueden ayudar a los pacientes. ¿Cuáles fueron las conclusiones? Básicamente serían como los elementos más importantes de la evaluación, pero si ustedes se fijan en el prisma, en la plantilla del prisma, ¿no es cierto? Tenemos los diferentes criterios que se evalúan. Ok, preguntas alrededor de la revisión sistemática. ¿Sí? De cómo se debe realizar la revisión. Al menos lo importante es que ustedes recuerden digamos, si se fijaron en ¿no es cierto?, en los pasos, ¿sí?, que debemos realizar en una revisión sistemática, ¿sí? Voy de nuevo a compartir solamente esto para que recuerden. ¿Sí? Entonces, básicamente, el resumen de los pasos de la revisión. La formulación de la pregunta clínica, la búsqueda, la valoración de riesgo, el análisis de los datos y digamos, la discusión y las conclusiones. La pregunta clínica estructurada, recordar siempre el acrónimo PICO, la búsqueda bibliográfica, que debe ser una búsqueda exhaustiva y que se deben realizar en las bases de datos, sí, de impacto, como puede ser el PubMed, el Medline o el Embasi o
los sitios, las bases que nos garanticen que en realidad podamos tener toda la información relevante, la valoración de riesgo de sesgo que se puede utilizar con las diferentes plantillas, el análisis de los datos que se refiere a si se puede realizar metaanálisis, modelos, conclusiones y la discusión. ¿Sí? La interpretación de los resultados y cuáles serían las conclusiones de la revisión. De acuerdo, esos que son como los elementos más importantes de la revisión sistemática. Ok, preguntas o dudas alrededor de las revisiones sistemáticas. ¿Ya? Ustedes tienen una tarea solamente para reforzar lo que hemos visto ahora. Básicamente tienen diferentes, me parece que tienen que hacer, ya me acordé, un resumen, digamos, perdón, un mapa, ¿no es cierto? Un mapa mental, ojo, es un mapa mental, alrededor de los componentes más importantes de una revisión sistemática. En el aula virtual, ¿no es cierto? Varios artículos sobre las revisiones sistemáticas, ¿sí? Está cómo evaluar una revisión sistemática, está cómo hacer la revisión sistemática y el análisis, etcétera. Sí, entonces es básicamente un mapa mental más que un mapa conceptual. Y ustedes recuerden que tienen diferentes herramientas para hacer mapas mentales, ¿de acuerdo? Eso es para la próxima semana, ¿sí? Y la próxima semana en realidad es la última clase que tenemos. Nos falta un tema en realidad que vamos a ver, que es justamente el toma de decisiones clínicas. ¿Sí? Ahora que hemos hablado de todo el proceso, vamos a llegar ya a la parte individual, ¿no es cierto?, de la toma de decisiones clínicas, y esa sería en realidad la última clase teórica. ¿Ya? Luego ya, si es que tenemos o nos falta algo, en realidad veríamos, yo creo que ya pasamos a los parciales. Yo les voy a pasar ahora. Por favor, estén atentos en la noche las notas de su nota parcial. ¿Sí? Son de, ¿cómo se llama? Les he ayudado en el último, les he tratado de ayudar en el último, en la última tarea. Recordemos que la primera son de los estudio de brotes. El segundo eran las medidas de los estimadores de efecto de los ensayos clínicos controlados, que tenemos un poco de problemas, no tanto en el cálculo como sí en la interpretación. Y el tercero era la revisión justamente con consort del ensayo clínico controlado. Ok, especialmente en ese último, más bien les he tratado de ayudar, ¿no? De no ser, o sea, por lo que he puesto notas altas en general a los trabajos de grupo, porque sí van a ver que en algunos grupos, por supuesto, tuvieron algunos problemas en la interpretación de las medidas de efecto. Yo les paso ahora hasta la tarde, tengo tarde reunión en la tarde-noche, ya estarán subidos, ¿de acuerdo? Si es que tienen alguna duda, me preguntan directamente. ¿Ya? ¿Dudas? ¿No? Nada sobre las revisiones sistemáticas, ¿no? Ok, listo, chicos. Entonces, vamos a quedar ahí por ahora, ¿no es cierto? Ya estamos por terminar en realidad ya el semestre. No nos falta nada. ¿De acuerdo? La semana de la prueba no vamos a tener clases, va a ser solamente la prueba. ¿De acuerdo? Recuerden que nos tenemos que poner de acuerdo con el otro grupo. ¿Sí?
para dar la prueba. Entonces, en la semana del 15 al 18 no tenemos clases, solamente dan su prueba y nada más. Claro que si alguien necesita o tiene alguna duda y quiere que hagamos o utilicemos eso como tutoría o para aclaración, me avisan. O sea, yo puedo hacerlo tranquilamente si es que necesitan esa semana para aclarar, nos podemos reunir como quieran. Pero en principio no tenemos clases y obviamente ya la última semana son las integrales. ¿Ya? No sé cuándo nos pongan los integrales, si es que nos den horario, no sé nada de su coordinador de cuarto. ¿A ustedes les han dicho algo? No, nada. Bueno, pero igual. Entonces, como les digo, la próxima semana es nuestra última clase. ¿De acuerdo? Y las siguientes, como digo, les dejo. Si es que necesitan, conversen o si quieren alguna aclaración sobre algún tema particular, pues lo hacemos. ¿Ya? ¿Listo? Ya pues, chicos. Muchas gracias. Ya nos Gracias. vemos la próxima Gracias, semana. Dulce. Gracias, Vaca. Hasta luego. Gracias. Luego. Gracias.